bienvenidas a Sobre la Roca. Seguimos el estudio de Segundo de Pedro. En el fin de capítulo 1, Pedro enfatiza que su carta revela lo que él conoce acerca de Cristo por experiencia personal. No es una fábula ni una leyenda. Él vio el ministerio de Cristo, escuchó sus enseñanzas, supo sin duda que fue arrestado y crucificado, pero también lo vio resucitado. Y eso da la validez a sus enseñanzas que otros maestros y profetas no tienen si enseñan otro evangelio. Leeremos 2 de Pedro, capítulo 2, versículos 1 a 11 en la versión NBI, que dice: En el pueblo hubo falsos profetas. También entre ustedes habrá falsos maestros que encubiertamente introducirán herejías destructivas, al extremo de negar al mismo soberano Señor que los rescató. Esto les traerá una pronta destrucción. Muchos los seguirán en sus prácticas vergonzosas y por causa de ellos se difamará el camino de la verdad. Llevados por la avaricia, estos falsos maestros se aprovecharán de ustedes con palabras engañosas. Desde hace mucho tiempo su condenación está preparada y su destrucción los acecha. Dios no perdonó a los ángeles cuando pecaron, sino que los arrojó al abismo, poniéndolos en cadenas de oscuridad y reservándolos para el juicio. Tampoco perdonó al mundo antiguo cuando mandó un diluvio sobre los impíos, aunque protegió a 8 personas, incluyendo a Noé, predicador de la justicia. Además, condenó a las ciudades de Sodoma y Gomorra y las redujo a cenizas, poniéndolas como escarmiento para los impíos. Por otra parte, libró al justo Lot, que le encontraba abrumado por la vida desenfrenada de esos perversos. Pues este justo, que convivía con ellos y amaba el bien, día tras día sentía que se iba despedazaba el alma por las obras malvadas que veía y oía. Todo esto demuestra que el Señor sabe librar de la tentación a los que viven con devoción a Dios y sabe también guardar a los injustos para castigarlos en el día de juicio. Esto les espera sobre todo a los que siguen los corrompidos deseos de la naturaleza humana y desprecian la autoridad. Son atrevidos y arrogantes, no tienen reparo en insultar a los seres celestiales, mientras que los ángeles, a pesar de superarlos en fuerza y poder, no pronuncian contra tales seres ninguna acusación insultante en la presencia del Señor. Siempre habrá los que intentan torcer la palabra de Dios y a decir lo que desean. Estos versículos dicen que difaman la verdad en lugar de honrarla. Ni aman a los que les siguen, sino que aprovechan de ellos, engañándoles con ideas y prácticas dañinas. Dios no toma livianamente el pecado de falsa enseñanza. A los que buscan confundir y hacer desviar a las ovejas de Cristo o a los que ni lo conocen, Dios les va a juzgar duramente. Pedro pone unos ejemplos de los que recibieron el juicio de Dios sin oportunidad de misericordia. Los ángeles que rechazaron la autoridad de Dios, los que perecieron en el diluvio en el tiempo de Noé, y los de Sodoma y Gomorra, lugares reducidos a ceniza. A veces parece que la maldad y la perversidad está ganando, mis hermanas. Y Lot, este justo viviendo entre tanta injusticia y pecado, dice la palabra, fue abrumado por lo que rodeaba a su vida diaria.
Pero hay una promesa en medio de estos versículos que leímos que dice que Dios sabe librar de la tentación a los que viven con devoción hacia Él. No nos dejará para siempre en el fuego, mis hermanas. Y aún en el fuego no va a permitir que nos destruye. ¿Se acuerdan de los 3 jóvenes hebreos en el libro de Daniel? Vamos a verlos en los devocionales y ver el poder de Dios en medio del fuego. No solamente promete Dios guardar las almas de los fieles, sino que promete destruir a los falsos maestros y apóstoles junto a su inmundicia. Leeremos 2 de Pedro 2, 12 hasta 17, que dice: Pero aquellos blasfeman en asuntos que no entienden. Como animales irracionales se guían únicamente por el instinto, pues nacieron para ser atrapados y degollados. Lo mismo que esos animales perecerán también en su corrupción y recibirán el justo pago por sus injusticias. Su concepto de placer es entregarse a las pasiones desenfrenadas en pleno día. Son manchas y suciedad que gozan de sus placeres mientras los acompañan a ustedes en sus comidas. Tienen los ojos llenos de adulterio y son insaciables en el pecar. Seducen a las personas inconstantes. Son expertos en la avaricia, hijos de maldición. Han abandonado el camino recto y se han extraviado para seguir la senda de Balán, hijo de Bosor, a quien le encantaba el salario de la injusticia, pero fue reprendido por su maldad. Su burra, una muda bestia de carga, habló con voz humana y refrenó la locura del profeta. Estos individuos son fuentes de aguas, niebla empujada por la tormenta, para quienes está reservada la más densa oscuridad. Cuando una persona rechaza la verdad, esa persona empieza una caída de mal a peor. Aunque la persona se dice, yo puedo controlar este vicio o pecado que me permito, eso se aumenta ese desorden hasta llegar a un estado desenfrenado, como dice Pedro, sin control. Al alejarse de la luz, mi hermana, solo queda vivir en oscuridad y las obras que contiene la oscuridad. Hay obreros falsos que empezaron en buen camino, en buena comunión con Dios y compartiendo el evangelio con poder. Pero el poder humano seduce, la avaricia engaña y el pecado es insaciable, dijo Pedro. La persona que ha dejado el camino a la verdad y se ha entregado a engañar en cosas espirituales, recibirá el justo pago por sus injusticias, dice la palabra. La verdad es que todos recibiremos el pago que nos corresponde. Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahí es la esperanza. Nadie tiene que seguir en pecado y la muerte que trae, sino que tiene alcanzable la vida eterna al ser redimido por la sangre del Señor Jesucristo. Nuestro destino decidimos cada uno. Leeremos la última parte de capítulo 2 acerca de la persona que a propósito aparta a otros que buscan a Dios. 2 de Pedro 2, 18 hasta 22 en NBI dice: pronunciando discursos arrogantes y sin sentido, seducen con los deseos naturales desenfrenados a quienes apenas comienzan a apartarse de los que viven en el error. Prometan libertad cuando ellos mismos son esclavos de la corrupción, ya que cada uno es esclavo de aquello que lo ha dominado.
si habiendo escapado de la contaminación del mundo, por haber conocido a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, vuelvan a enredarse en ella y son vencidos, terminen en peores condiciones que la al principio. Más les hubiera valido no conocer el camino de la justicia que abandonarlo después de haber conocido el santo mandamiento que se les dio. En su caso, ha sucedido lo que acertadamente afirman estos proverbios: el perro vuelva a su vómito y la puerca lavada a revocarse en su lodo. Un corazón se endurece cuando rechaza la verdad. Su estado es peor que uno que nunca tuvo luz espiritual, porque conociendo la verdad es decidir vivir en la mugre de una vida sin Cristo. Y es peor si esa persona lleva consigo otros que están inestables o vulnerables espiritualmente. Y así se llenan las sectas de personas que saben un poco de la verdad, pero que fueron despiados antes de entregarse a ella. Mi hermana, de nuevo, ese estado no tiene que ser tuya. De ser quizás dura de corazón y llevando a otros por el mismo camino lejos de Dios, no tiene que ser tu camino. Dios te ofrece un corazón nuevo y tierno si solamente clamas a Él con arrepentimiento y humildad. Y tampoco tenés que ser esa persona inestable espiritualmente que es llevada por cualquier doctrina o enseñanza falsa. Queremos ser personas de la verdad, con raíces profundas en la verdad, para que esas cosas falsas no nos muevan. Veremos lo que dice la palabra al respecto a eso en los devocionales. Esto nos hace volver al primer capítulo de 2 de Pedro, donde dice todo lo necesario para huir de la corrupción de este mundo y del pecado ya nos es dado por medio del poder divino de Dios, poder sin falla y que nunca falta. Si tu corazón es duro, ¿para qué esperar ser transformada? Si ya caminas en luz, en esas grandísimas promesas, dale gracias a Dios y comparte esa bendición este fin de semana con alguien que necesita esa esperanza. Y seguí adelante. La palabra te va a afirmar cada día más. El mundo busca esperanza. Se desespera para llegar a la luz. Que seamos luminares en el mundo esta semana para guiarles de lo que es falso, de la mentira, de la desesperación del mundo, a Cristo y a la vida eterna. Dios les bendiga, mis hermanas.